Las luces fluorescentes de la habitación del hospital parpadeaban proyectando largas sombras que parecían bailar en las paredes. Estaba apoyado en mi cama, con una miríada de tubos y monitores conectados a mí cuando Ethan entró por su puerta. Tenía confianza, casi demasiada confianza para alguien que se suponía estar recuperándome de una cirugía mayor, mi cirugía en la que le había dado una parte de mí literalmente para salvar su vida. Laura, tenemos que hablar. Ethan comenzó a evitar mi mirada, su voz era firme, pero había una corriente subyacente de inquietud. Sentí preparándome para lo que estaba por venir, pero nada podría haberme preparado para sus siguientes palabras. Creo que deberíamos divorciarnos. Las palabras en el aire, pesadas y asfixiantes. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo. Lo que logré ahogar. Voz apenas por encima de un susurro. Ethan finalmente encontró mi mirada, sus ojos, mirada fría y distante. Laura, ya no puedes cuidar de la casa ni de mí. Esta situación ha dejado claro que no eres la pareja que. Me quedé atónito en silencio. El hombre quien estaba frente a mí, el hombre que había amado y cuidado, parecía un extraño, pero solo te di parte de mi hígado, te salvé la vida. Mi voz se quebró por la emoción, una mezcla de incredulidad y enojo burbujeando a la superficie. Eso es todo, Laura, lo hiciste. La vida y estaré eternamente agradecido, pero la gratitud no es suficiente para sostener un matrimonio que hemos estado separando durante años, y esto es solo la gota que colmó el vaso. Sus palabras son más profundas que cualquier bisturí que haya podido poner sobre eso. Mesa de operaciones, por el soporto dolor y arriesgo mi vida y así. Pagó con frialdad y papeles de divorcio. Tú sabías a lo que te apuntabas cuando nos casamos, le repliqué, mi enojo levantando. ¿Te prometes estar ahí en la enfermedad y en la salud, o eso solo aplica cuando te conviene? Ethan suspiró frotándose la nuca. Sé lo que dije, Lord pero la gente cambia. Las situaciones cambian. Necesito en mi futuro y ya no puedo verte en él. Quería gritar. Arremeter para decirle lo injusto que era esto, pero las palabras murieron en mi garganta. En lugar de eso susurré, así que esto es todo, me estás abandonando cuando más te necesito. No es así, Laura, simplemente no puedo ser la persona que tú quiero que sea. Lo siento, sin decir una palabra más. Ethan se giró y salió de la habitación dejándome sola con mis pensamientos y un corazón destrozado en un millón de pedazos. Cuando la puerta se cerró, una risa amarga escapó de mis labios. La ironía de todo fue. No lo entendí. Ethan, el hombre que no podía soportarla de cuidar a su esposa enferma, estaba vivo gracias a mí y ahora se alejaba libre para vivir su vida mientras yo yacía aquí rota y traicionada. En ese momento, un fuego encendido dentro, yo quemando los restos de mi afecto por Ethan. Él quería el divorcio. Bien, pero no se lo pondría fácil. Yo lucharía y de que se arrepintiera de este día por el resto de su vida. Los días se convirtieron en semanas y la habitación del hospital parecía más una prisión que un lugar de curación, cada día mezclado con el siguiente, marcado solo por las visitas de los médicos y el control ocasional obligatorio de la familia de Ethan, que, más preocupada por su bienestar que por el mío, durante una de esas largas tardes solitarias en las que me encontré reflexionando sobre el pasado, sobre cómo Ethan y yo habíamos llegó a esta dolorosa coyuntura. Nuestra historia comenzó en la pequeña editorial donde ambos trabajábamos. Ethan con su aguda visión de los asuntos políticos y yo, esperanzada. El artista de cómics. Nos sentimos atraídos por nuestra ambición compartida y el amor por la palabra escrita. Nuestra relación floreció rápidamente, impulsada por discusiones nocturnas sobre nuestros sueños y aspiraciones. Ethan era encantador, apasionado por su trabajo y aparentemente dedicado a mí cuando me lo propuso. Se sentía como un sueño hecho realidad. Sin embargo, sueño comenzó a desmoronarse poco después de nuestra boda. La carrera de Ethan despegó y se vio consumido por su trabajo, dejándome a cargo de la casa sola. Nuestras conversaciones, una vez llenas de respeto mutuo y comprensión, se convirtieron en acalorados debates sobre mi papel en nuestro matrimonio. Sabía en lo que te metías cuando te casaste. Laura, Ethan decía cada vez que expresaba mi soledad o insatisfacción. Necesito una pareja que apoye mi carrera, no alguien que necesite atención constante. Recuerdo haber intentado expresar lo aislado que me sentía solo para recibir el despido. Laura,
estás exagerando, lo estamos haciendo bien, solo necesitas encontrar algo que te mantenga ocupado, él respondía con los ojos pegados. Su teléfono o computadora portátil, sin verme realmente y darse cuenta de que Ethan me veía más como una conveniencia que como un compañero. Una píldora amarga que tragar me lancé a mis cómics vertiendo mi corazón y mi alma en los paneles tratando de llenar el creciente vacío entre nosotros. Mis personajes vivieron vidas vibrantes y plenas. Contrastes con los míos, que parecían reducirse con cada día que pasaba. Durante una reunión familiar, la madre de Ethan, tal vez sintiendo mi creciente desesperación, me llevó a un lado. Laura. Lo siento, Ethan siempre ha sido impulsado, pero no mereces que te dejen a un lado, tu familia ahora y estamos aquí para ayudarte, incluso si. No es ese. Las palabras destinadas a consolarme solo profundizaron mi sensación de fracaso. ¿Cómo se había convertido mi vida en una serie de disculpas y excusas para el hombre que amaba? Nuestro matrimonio, una vez que la fuente de mi felicidad se había convertido en una fachada. Estaba viviendo con un hombre que valoraba su carrera. Su vida social. Más que nuestra relación, un hombre que creía que mi sacrificio y apoyo eran simplemente partes del papel que yo había aceptado desempeñar. El amor y la asociación en los que una vez había creído se habían disuelto en un acuerdo comercial que Ethan ahora buscaba terminar porque se convirtió en una incómoda mientras estaba acostado en la cama del hospital mirando las estériles paredes blancas. Me di cuenta de que la solicitud de divorcio de Ethan no era solo el fin de nuestro matrimonio, era mi oportunidad de reclamar mi vida y ya no sería el partidario silencioso. La esposa conveniente, lucharía no solo por venganza sino para recuperar dignidad y autoestima. Ethan pensó que podía descartarme después de todo lo que había hecho por él, después de que literalmente había dado una parte de mí para salvar su vida, pero lo haría. Mostrarle que yo era más que una simple cuidadora, más que solo su esposa. Yo era Laura Barnes y no sería subestimada. La determinación. Había despertado en mí el día que Ethan salió de mi habitación del hospital. Ahora se había convertido en un rugiente Blas. Listo para enfrentar lo que venga después, armado con la verdad y una nueva fuerza que Ethan nunca había visto. El día en que a Ethan le diagnosticaron psoriasis fue el día en que nuestra frágil de matrimonio fue puesta a la prueba definitiva. Recuerdo el frío tono clínico del médico. Mientras explicaba la gravedad de la condición de Ethan sin un trasplante de hígado, el pronóstico del señor Barnes es muy malo. Dijo que su mirada se movía entre Ethan y yo. La reacción de Ethan fue de pura negación. Debe haber algún. Me siento bien. Protestó, pero la evidencia era irrefutable. El estilo de vida que había llevado, los interminables eventos laborales acompañados de consumo excesivo de alcohol le habían pasado factura. Fue entonces en la impersonal habitación del hospital de Stark que Ethan se volvió hacia mí con una desesperación que nunca había visto en él antes. Laura, eres única esperanza, por favor. Te necesito. El peso de su súplica flotaba pesadamente entre nosotros. A pesar de todo, la parte de mí que lo había amado y que todavía se preocupaba por él en algún nivel no podía alejarse. Si soy compatible, lo haré, dije las palabras saboreando. Como ceniza en mi boca, las pruebas confirmaron que era un donante adecuado y la cirugía estaba programada. Los días previos fueron una confusión de trámites, consultas médicas y una profunda sensación de soledad. La familia de Ethan me agradeció su gratitud genuina pero teñida de reconocimiento tácito del papel de Ethan en su propia situación. Gracias, Laura, estás haciendo algo valiente. La madre de Ethan había dicho. Tenía los ojos húmedos por lágrimas no derramadas, pero la respuesta de Ethan fue marcadamente diferente, casi indiferente, como si considerara mi sacrificio como una mera transacción. Mi carrera, Laura, no olvidaré esto, había dicho. Pero la calidez que una vez sentí por él desapareció, reemplazada por un vacío. La cirugía en sí fue un éxito, al menos. Ethan se recuperó rápidamente, abucheado por la perspectiva de regresar a su vida. Su carrera, por otro lado, enfrenté complicaciones. El dolor físico no era nada comparado con la comprensión de que Ethan veía mi sufrimiento como un inconveniente necesario, un trampolín en su camino hacia la recuperación. Durante una de sus raras visitas a mi habitación del
Los verdaderos sentimientos de Ethan se convirtieron en dolorosamente claros. Sabes que esto realmente pone las cosas en perspectiva. Necesito concentrarme en mi recuperación para volver al trabajo. Hablaremos de nosotros más tarde, había dicho evitando mi mirada. Nosotros, ¿de qué hay que hablar? Has dejado claras tus prioridades, Ethan, y replicó la amargura en mi voz. Incluso a mí. Ethan simplemente se encogió de hombros, el gesto desdeñoso. Laura, sabías en lo que te metías cuando te casaste conmigo. Mi carrera siempre ha sido mi prioridad. Aceptaste apoyarme. Recuerda que la conversación fue un punto de inflexión para mí. Cristalizó la cruda realidad de nuestro matrimonio. Con Ethan yo no era más que para un fin, una solución conveniente a sus problemas. Mi bienestar, mis sueños, mis sacrificios eran irrelevantes para él. Cuando Ethan salió de la habitación, sus pasos resonaban huecos en el pasillo estéril. Una resolución endurecida dentro de mí. Ya no sería la silenciosa otorrinolaringóloga que sufría, la esposa que Ethan me había quitado todo, mi amor, Y ahora él buscaba descartarme cuando ya no le era útil, pero no lo dejaría. Luchar no solo por mí sino por cada momento de negligencia, cada palabra despectiva, cada sacrificio hecho en vano. Ethan Barnes aprendería que mi generosidad tenía un precio que pagaría muy caro en el ambiente estéril de la oficina del abogado de Ethan, al que me encontraba sentado. Del hombre con el que una vez juré pasar mi vida, el comportamiento de Ethan era una mezcla de impaciencia y arrogancia, un marcado contraste con la gravedad de nuestro encuentro. Sin ningún preámbulo, empujó un conjunto de documentos hacia mí. Vamos a terminar con esto, dijo Ethan apenas ocultando su desdén. Un acuerdo justo, todo está en orden. Escaneé los documentos, mi corazón se hundía con cada palabra. Justo, hice eco de la incredulidad coloreando mi tono. ¿Crees que abandonar a tu esposa después de que ella te salvó la vida es justo? Ethan sonrió con un brillo frío en sus ojos. Solo estoy siendo realista, Laura. Nuestro matrimonio, mucho antes de esto, es mejor para los dos seguir adelante. El abogado se movió incómodo al sentir la tensión, pero Ethan lo despidió de su enfoque únicamente en mí. Mira, Laura, estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida, te sugiero que hagas lo mismo. Acepta el acuerdo, es más que generoso dadas las circunstancias. Sus palabras. Un recordatorio brutal de la naturaleza transaccional de lo que nuestro matrimonio se había convertido en un nuevo capítulo a mi costa, repliqué con voz firme a pesar de la agitación. Por dentro me debes por cada sacrificio, cada súplica ignorada de atención, cada momento de dolor. Ethan se rió, un sonido que envió escalofríos por mi columna. Delirando, si crees que tienes derecho a algo más. Te hice quien eres sin mí. No fue nada, eso fue el colmo. El dolor y la humillación que había soportado cristalizaron en una determinación feroz. Ya veremos, Ethan, puedes pensar que has ganado, pero esto está lejos de terminar. Me aseguraré de ello. Cuando dejé la oficina, la de confianza de Ethan pareció resquebrajarse revelando un destello de duda. Las líneas de batalla estaban trazadas y yo ya no era la mujer que él pensaba que podía descartar fácilmente. Los días que siguieron fueron una confusión de estrategias y planificación. Mark, un colega y amigo, se convirtió en mi aliado. Una tarde, en la búsqueda de justicia. Tomamos un café, compartí todo el alcance de la traición de Ethan. Mis palabras pintan una imagen vívida del hombre detrás de la persona pública. Él no puede salirse con la suya. Laura, Mark dijo que su ira refleja la mía. Te mereces algo mejor. Necesitamos exponerlo tal como es realmente. Estoy de acuerdo, respondí. El peso de decisión pesa sobre mis hombros. Es hora de un karma bien merecido. Juntos elaboramos un plan que era audaz y arriesgado. Utilizando las conexiones de Mark conseguimos una entrevista con una destacada plataforma en línea conocida por su periodismo de investigación. El artículo detallaría mi versión de la historia, dejando al descubierto el engaño y la manipulación de Ethan. Que el mundo lo viera el día en que se publicó el artículo. Sentí una mezcla de miedo y reivindicación. Solo el titular, el sacrificio invisible. La historia de traición y valentía de una esposa fue un testimonio del viaje en el que me había embarcado. La reacción de Ethan fue rápida y predecible. Su furia llegó de la línea telefónica, palpable y venenosa. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Laura, pagarás por esto. Es solo el verdad, Ethan, respondí, mi voz tranquila pero firme. Algo de lo que has estado huyendo durante demasiado tiempo. ¿Crees que puedes destruirme? Te demandaré por difamación, amenazó con su voz una mezcla de ira y desesperación. Sigue adelante.
Inténtalo, contrarresté una sensación de empoderamiento que me recorre todo en ese artículo. Es la verdad y tengo la evidencia para probarlo. Es tu palabra contra la mía y el Tribunal de Opinión Pública ya ha emitido su veredicto. La llamada terminó con Ethan golpeando el teléfono, pero yo me quedé sin inmutarme. Había dado el primer paso. Recuperar mi vida y mi dignidad. Ya no era una víctima silenciosa de la crueldad de Ethan cuando las consecuencias del artículo comenzaron a desarrollarse con la imagen pública y la carrera de Ethan recibiendo un golpe. Observé desde la distancia, no había alegría en mi corazón, solo una satisfacción solemne de que finalmente se estaba haciendo justicia. Comenzado esta lucha para exponer la verdad, no para vengarme, sino para reclamar mi voz que Ethan había tratado con tanto esfuerzo de silenciar, ahora de pie al borde del precipicio de un nuevo comienzo. Conocía las batallas más duras. Todavía estaban por delante, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí listo para enfrentarlos de frente. Después. La publicación del artículo fue como ver el colapso en cámara lenta del mundo cuidadosamente construido por Ethan. Mi teléfono vibró continuamente con mensajes de texto, de notificaciones de colegas, de viejos amigos e incluso extraños expresando su apoyo y compartiendo sus propias historias de desilusión y traición. Fue abrumador pero validador. Ethan, por otro lado, se encontró el ojo de una tormenta que ya no podía controlar. La primera grieta en la armadura de Ethan apareció públicamente cuando un vídeo de él enfrentándose un periodista se volvió viral. Su ira, generalmente tan bien enmascarada por el encanto y el ingenio, estaba en plena exhibición para que el mundo viera. ¿Por qué no cuentas la historia de cómo Laura está tratando de arruinar mi vida? Ethan escupió al periodista, que simplemente respondió: nosotros. Solo está interesado en la verdad, señor Barnes, la verdad, un concepto tan extraño para Ethan que pareció enfurecerlo aún más. Su tipo continuó sin darse cuenta de que la cámara grababa cada palabra, cada gesto de desdén. Este no era él que el público conocía y admiraba, este era el hombre con el que había vivido. Peleé y finalmente me fui. Cuando la persona pública de Ethan se deshizo, recibí una llamada de Mark, su voz teñida de emoción y anticipación. ¿Has visto la última autodestrucción de Ethan? Tu historia ha abierto las compuertas. La gente está avanzando. Sus propias experiencias no había anticipado el impacto que vi. Dije tratando de mantener mi voz firme: es más de lo que esperaba, solo quería compartir mi historia. ¿No es esto, Mark?, se apresuró a asegurarme. Laura, hiciste lo correcto. Ethan, es cierto, los colores necesitaban ser expuestos, el mundo necesitaba verlo como realmente es. A medida la vida de Ethan se disparaba, sus intentos de recuperar el control se volvieron más desesperados y los patrocinadores patéticos le retiraron su apoyo. Sus redes sociales se convirtieron en un campo de batalla y sus compromisos profesionales secaron al hombre que una vez tenía el poder de influir en la opinión pública. Ahora era un paria. Sus palabras y desacreditadas. La culminación de la caída de Ethan llegó una noche cuando lo vi defendiendo su caso en un programa de entrevistas de baja audiencia, muy lejos de las plataformas influyentes que alguna vez frecuentó. He sido tergiversado. Ethan afirmó que su voz carecía de su convicción habitual. Este es un ataque coordinado contra mi personaje, pero anfitrión no fue comprensivo. La evidencia sugiere lo contrario. Señor Barnes, sus acciones, sus palabras nos han llevado hasta aquí. Parece que usted es su peor enemigo. Viendo a Ethan tambalearse, sentí una mezcla compleja de emociones. No había satisfacción al verlo destruido, no había alegría en su sufrimiento. Lo que sentí fue un reconocimiento sombrío de la inevitable de una historia que había comenzado en el momento en que Ethan eligió su ambición sobre nuestro matrimonio, su ego sobre nuestra asociación. El capítulo no se cierra con una celebración de la victoria, sino con una tranquila contemplación del costo de la verdad. La caída de Ethan fue un espectáculo público, pero para mí fue un profundamente personal, a un capítulo de mi vida que me había llevado al borde del abismo. Miré la televisión y miré alrededor de mi tranquilo departamento. El ruido de la caída de Ethan se desvanecía en el fondo. Era hora de seguir adelante para reconstruir no solo mi vida sino también mi sentido de identidad. El legado de sería uno de precaución y arrepentimiento, pero el mío aún no estaba escrito y cada día que pasaba encontraba la fuerza para escribir un nuevo capítulo, uno definido por la resiliencia, la dignidad y una inquebrantable búsqueda de la verdad. La caída de Ethan from Grace no fue solo un espectáculo,
se convirtió en una advertencia susurrada en pasillos del poder y en las redes sociales. Plataformas, sus intentos de salvar su reputación solo cavaron más profundamente su tumba, cada negación y acusación contra mí sirvió para alejarlo aún más del tribunal de la opinión pública unas semanas después de la tumultuosa entrevista. Ethan se acercó a mí directamente por primera vez desde la publicación del. Su voz una vez confiada y autoritaria ahora tenía una nota de desesperación. Laura, por favor, Ethan suplicó por teléfono, tenemos que hablar, esto ha ido demasiado lejos, ¿no podemos simplemente reunirnos y solucionar esto? Sus palabras destinadas a influir solo sirvieron para recordarme el innumerables veces sus promesas habían fracasado. Soluciona esto, repetí mi tono incrédulo. Ethan. Queda nada para ordenar, tú tomaste tus decisiones pero yo estoy perdiendo todo. Ethan tartamudeó, la fachada del imperturbable comentarista desmoronándose. ¿No puedes ver esta vendetta tuya? Me está destruyendo. Hice una pausa para sopesar mi respuesta. Esto no es una vendetta, Ethan, es responsabilidad, algo que has evitado durante demasiado tiempo. La respuesta de Ethan fue una mezcla. Enojo y súplica. Lo haré bien, Laura, solo ayúdame a detener esta locura. Detente. Respondí. Una resolución fortaleciéndose dentro de mí. Ethan, la única locura fue pensar que podías tratar a las personas como lo hacías sin consecuencias. Estás solo. La llamada terminó con un clic y me quedé con el silencio de mi departamento, un marcado contraste. En la agitación Ethan se enfrentaba a su imperio construido sobre el carisma y la manipulación, ahora simplemente estaba arruinado, su legado empañado por sus propias acciones. Las semanas siguientes vieron las apariciones públicas de Ethan reducirse a la nada. Las pocas plataformas que alguna vez compitieron por sus ideas ahora lo rechazaron, su nombre se convirtió en sinónimo de traición y engaño, incluso sus redes sociales, que alguna vez fueron un campo de batalla de apoyo y condena, se quedaron en silencio como si el mundo hubiera seguido adelante, dejando a Ethan Barnes como una mera nota a pie de página en un ciclo de noticias de Relentless, pero el verdadero alcance de la caída de Ethan me comprender una noche cuando Mark dijo, su voz sombría, ¿has oído que Ethan ha sido despedido de su consultoría? Al parecer, la firma quiere distanciarse de cualquier controversia que no había escuchado y las noticias me dejaron con un complejo nudo de emociones. Ethan había construido su carrera siendo la voz de razón por la cual el comentarista que podía desentrañar paisajes políticos complejos con facilidad, ahora que no tenía voz, su caída en desgracia completa. Es una pena, me encontré diciendo que no solo por Ethan sino por todo lo que se había perdido en el camino, tenía potencial. Mark simplemente lo perdió de vista. De lo que era importante Mark estuvo de acuerdo. Que la conversación derivara hacia otros temas, pero mis pensamientos permanecieron en Ethan, en su implacable búsqueda del éxito. Él había sacrificado todo, incluyendo a aquellos que se preocupaban por él. Su caída no fue solo una falla de carácter sino una advertencia del precio de ambición no controlada por empatía o responsabilidad. Cuando colgué el teléfono, de la situación de Ethan se apoderó de mí. No había alegría por su pérdida, no había sensación de victoria por su derrota, en cambio, había un reconocimiento silencioso del resultado inevitable de una vida vivida a expensas de que otros se alejaran de la ventana. Me di cuenta de que si bien la historia de Ethan, hermano,